Hola y bienvenidos a Susurros del Alma una vez más. Y aquí estamos con una nueva invitada que nos va a hablar de la sanación energética con caballos, que es una cosa que tenía ganas de hablar con alguien de este tema porque me gusta mucho y he tenido varias experiencias con caballos además energéticos y me encanta, me parecen seres súper bonitos, súper potentes energéticamente y tenía ganas de hablar con alguien que sabe más del tema. Así que vamos a ir hasta Italia hoy y vamos a hablar con Saskia Marroquín. Hola, Saskia. Hola, ¿cómo estás? Genial, genial. Ya por fin hemos podido quedar, que hemos estado ahí dando que sí, que no, que sí, que no, y al final hemos podido coincidir los dos y aquí estamos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo empezaste con todo este tema de los caballos energéticamente? Bueno, gracias. Ahí ya te cuento un poquito. Em, en realidad es un camino, ¿no?, que se fue construyendo con el tiempo. Desde muy chiquita sentí el llamado de estar con los caballos a partir de los 5 años y siempre tuve un contacto muy intuitivo. Si bien concurrí mucho tiempo a lugares, a espacios de disciplinas, ¿no? En salto, en adiestramiento, y eso fue como volteo, bueno, todo eso fue como mi primera infancia. Pero yo siempre tenía como una forma extraña de más bien pasear con el caballo, ¿no? Y descubrí muchas cosas que me acuerdo cuando era muy chiquita que mostraba a mis papás, ¿no? Cuando me venían a buscar en el establecimiento donde iba, dije, mira, este caballo camina exactamente igual como yo camino, ¿no? Y me daba cosas que capaz resultaba raro en el mundo ecuestre, donde por ahí había mucha presión de ganar competencias, ¿no? Así que pasé también por todo eso que era como mucha presión, tanto al humano como al caballo y demás, y me fui dando, ¿no?, como cuenta cómo me relacionaba con el caballo en un ambiente donde nadie me miraba, en el bosque, y o sea, cómo cambiaba por ahí ciertas cosas cuando había en un ambiente de más presión, ¿no? Y así, bueno, con el tiempo fui creciendo. Me mudé a Sudamérica, y ahí realmente encontré un lugar donde, ¿no? Como una casa en el campo, en la naturaleza, y empecé como a decir, bueno, voy a hacer algo distinto, pero no sabía qué, ¿no? Simplemente me llamaba muchísimo de vuelta a estar con caballos. Así que no traje los caballos con un final a mi casa, ¿no? Como que realmente mi alma estaba como pidiéndome de tantas formas el contacto con los caballos, y hice caso, y los mismos caballos me fueron mostrando lo que hoy conocemos como sanación energética con caballos, y se hizo muy, muy conocido a partir de lo que nosotros empezamos en nuestro corral, porque realmente fuimos los primeros seres que hicieron esa práctica. Y somos la primer academia a nivel mundial de sanación energética con caballos. Y todo eso fue realmente algo que me mostraron los caballos, ¿no? Fui al campo, conecté con ellos y me fui dando cuenta de muchas cosas, ¿no?, que Mm, ellos me mostraban. mm. Eso es genial. ¿De dónde naciste tú? ¿De dónde Yo eres? nací en Alemania. Soy Ah, alemana, nací en Alemania, tuve mi primera infancia, digamos, hasta la adolescencia en Alemania, y cuando tuve 19 años me fui a Sudamérica, y a partir de ahí y ahora, estuve en el otro continente haciendo otras cosas. hasta que ahora has vuelto a Italia. Ahora estás en Y Italia. ahora recién volví a este continente, a Ok. seguir expandiendo esto que hemos sembrado, digamos, en Latinoamérica, que ahora tenemos muchísimos alumnos, ¿no?, que aprendieron con nosotros, que están abriendo sus lugares y haciendo esa terapia desde Argentina hasta Estados Unidos. Y ahora dijimos, bueno, es momento de Europa. volver para acá. Ok. ¿Y por qué Italia? Eso también fue algo que fue como por ahí organizado desde más arriba, porque nunca en mi vida tuve, ni yo ni mi compañero, la idea de vivir en Italia, pero se fue como mostrando, ¿no? Se mostraba Italia, 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 tanto hasta que dijimos, bueno.
algo nos está diciendo Italia y lo intentamos, digamos, bueno, vamos, vamos, porque son las señales que nos están mostrando, ¿no? También que es ese lugar. Así que ahora nos estamos estableciendo en un lugar muy chiquitito, en un pueblo muy chiquito, en la punta de una montaña. Así que bueno, ahí ¿En qué les iremos parte? contando. Estamos en Monte Mitro, que es muy chiquito. Pertenece, digamos, a Molise, Campobasso, que es una región, bueno, Ajá. de Italia, es más o menos en el centro de Italia. Sí, sí, sí. No, sí, yo conozco Italia, que mi madre era italiana. Ya que Ah, mira. mi padre era inglés, mi madre italiana, y pasé mucho de mi infancia en Italia, en el sur de Italia, porque era de Nápoles. Pero no nació en Ah, una sí, ciudad, sino un pueblo chiquitín en el monte. Entonces, eh, Italia he estado muchos años, he estado muchos veranos, vamos a decir, de pequeño. En el campo, yo que eran campesinos, mis abuelos, y trabajaban en el campo. Entonces, sí, conozco y me encanta, me gusta mucho Italia. Es un sitio precioso. Así que sí. ¿habéis conseguido caballos ya o no habéis conseguido caballos ya o? Acá en Italia. Sí, Bueno, lo primero que nos dimos cuenta es que hay muy pocos caballos, por lo menos en esta zona que estamos. Nosotros nos mudamos, o sea, fuimos de Argentina a Alemania. En Alemania arrancamos un viaje en auto, pasamos por Alemania, por Suiza, por Italia. En todo ese camino vimos muy pocos caballos, estando acostumbrados a la cantidad de caballos que hay, por ejemplo, en Argentina o en el sur de Alemania, de donde soy yo, que también hay muchos animales. Muchos caballos. Cuando salimos de esa zona de donde nací yo en Alemania, no vimos más caballos hasta llegar a Italia y empezamos a preguntar por la zona si no había tantos caballos y nos dijeron que realmente actualmente ya no hay muchos caballos en esta región por el suelo, por ¿cómo se dice? Burocracia, sí, la burocracia. sí, bueno, Em, bueno, por todo eso, trámites y demás, actualmente no hay mucha gente con caballos. Hay muy poca gente también en los campos, hay mucha más gente que se van a las ciudades. Así que bueno, igualmente ya venimos, abrimos esa energía y viste cómo es todo. Ya nos contactaron varias personas sabiendo que estamos con ese proyecto en búsqueda de caballos y ya conocimos caballos muy hermosos. Y actualmente estamos, bueno, gestionando el campo para poder traernos esos caballos. qué Así que bien. probablemente, si todo nos dice que sí, estamos con los trámites para ya abrir ese lugar y traer los caballos. Fantástico. Jo, qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuál es el proceso que hacéis en lo que es la limpieza energética con caballos? Bueno, en realidad esto que hacemos con los caballos se basa realmente en su naturaleza, ¿no? Mm, Por un lado, sí trabajamos con técnicas que nosotros como terapeuta acompañamos, ¿sí? sí. Y utilizamos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, limpiezas energéticas, pero todo lo que hacemos se basa también en la naturaleza del caballo, ya Mm, que el caballo lo vemos, y eso para mí es muy importante siempre subrayarlo como un compañero de nuestro equipo, ¿no? No es una herramienta como decir, ay, hago sanación con cristales y también con caballos, ¿no? Como si fuera un objeto que sumamos a la terapia. ya. Realmente formamos un equipo y entonces cada uno habita sus dones y juntos los ponemos a favor de la terapia, ¿no es cierto? Em, entonces, como para ir a lo más concreto, el caballo con todo lo que es su ser, ¿no? Cuando, y eso también es importante, siempre y cuando vive acorde a su naturaleza. Claro, Porque es igual que nosotros los humanos, ¿no? Si estamos mal, no podemos sostener el proceso de un otro. así. Asimismo le pasa a los caballos, un caballo que está sufriendo, que está apartado de la manada, que está como fuera de su estado natural, tampoco puede ser nuestro terapeuta, ¿no? Entonces, todo se basa primero tanto en la conciencia y el bienestar del terapeuta, ¿no? En este caso, bueno, los que decidimos ponernos en ese rol, y también del bienestar y la capacidad que tenga ese animal, ¿no? Mm, Em, y entonces formamos un equipo, ¿no? El caballo, digamos, aporta
muchas cosas fundamentales y maravillosos que aceleran muchísimo la sanación, ¿no? Mm. Porque por una parte es que el caballo tiene, por ejemplo, habita generalmente cuando está bien, como dijimos recién, la coherencia cardíaca, que es un estado en el cual todos nuestros sistemas del cuerpo, de nuestro ser, todos nuestros cuerpos, ¿no? Mental, emocional, físico, espiritual, energético, em, se alinean, ¿no? Y toda la energía empieza a fluir en un estado perfecto. Nosotros generalmente los humanos nos cuesta encontrar ese estado, ya sea por nuestro día a día, ¿no? Que es estresante, que esto y lo otro, que vivimos muy desconectados de nuestra naturaleza o de la naturaleza en general, en departamentos, con una alimentación X, ¿no? Expuesta a mucho estrés y demás. El caballo, en cambio, que vive una vida mucho más natural, que vive cuando está bien habita esa coherencia cardíaca, eh, y nos lo pone en el ambiente, digamos, ¿no? Porque él es un ser mucho más grande que nosotros, tiene un corazón 5 veces más grande que el corazón humano y por lo tanto su campo electromagnético también está muy expandido, ¿sí? Claro, Eh, Mide entre 5 a 9 metros de diámetro, ¿no? madre mía. Entonces es un ser coherente, con coherencia cardíaca, en un ambiente empieza a armonizar todo ese ambiente, ¿no? Entonces, por más que nosotros, los humanos en este caso, estamos acelerados, estamos nerviosos, estamos incoherentes, el caballo propone ese espacio, lo armoniza, ¿sí? Lo pone en coherencia y entonces bueno, ya de por sí solo nuestros cuerpos se alinean, nuestros campos se alinean, la energía comienza a fluir, el ser humano se relaja y a partir de ahí, todo lo que el terapeuta comienza a trabajar sobre el consultante se incorpora mucho más rápido, porque ya estamos trabajando con este consultante, digamos, en un estado coherente y abierto, ¿no? Mm. Entonces, todo lo que el terapeuta usa en cuanto a técnicas energéticas se incorpora muchísimo más rápido, ¿no? Así que Eso es, el digamos, camino una es base. realmente lo que hace es que la persona, vamos a decir, la persona consultante, eh, usáis el caballo para que se llegue a ese sitio que puede trabajar el terapeuta con él. O sea, como muchos hacen meditaciones, hacen respiración, pues en este caso es el caballo el que le pone la persona en ese sitio que necesita para sanarse a sí mismo la persona, la consultante. Sí, nosotros en realidad también proponemos hacer meditaciones, respiraciones, porque está bueno que el consultante ya pueda autorregularse antes Claro. de ir con el caballo, ¿no? Porque también vamos a tratar de darle siempre lo menos de trabajo al caballo y también mostrándole al caballo como por respeto que no es que venimos como, bueno, solucioname todo eso, sino como realmente venimos a ya con un trabajo previo. Lo que pasa es que a nosotros los humanos nos cuesta mucho más, sobre todo si por primera vez respiramos, por primera vez meditamos y el campo trae esto ya en la materia, ¿no? O sea, no tenemos que tratar de bajarlo nosotros, que sí lo podemos hacer y como buenos terapeutas podemos llevar a otros seres a ese estado también, porque si nosotros mismos como terapeuta habitamos la coherencia cardíaca, también vamos a invitar energéticamente al otro a subirse a ese nivel. Lo que pasa que es que una manada de caballos tiene esa coherencia y ese estado, esa vibración tan potente que de por sí solo, ¿no? Decanta que entremos en ese estado. Sí. Eso es como la base, lo que primero pasa. Luego es impresionante porque los caballos hacen muchas cosas que todavía, por ejemplo, esto que hablé hasta ahora, está, por ejemplo, todo científicamente comprobado, ¿no? Hoy Sí. ya podemos comprobar todo lo que pasa dentro del cuerpo físico también, ¿no? Mm. Porque es primero una energía que luego la podemos medir en el cuerpo físico. Después en estas terapias pasan cosas impresionantes que esto todavía no se puede comprobar, ¿no?
porque realmente vienen personas con dolencias o con desequilibrios, desarmonías, por decirlo, en cualquiera de los campos, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir me duele la nuca, es mucho más difícil decir tengo esta creencia limitante o tengo ese dolor emocional o tengo ese desequilibrio energético. No nos damos tanta cuenta, entonces por ahí lo vemos más concreto cuando ya está en la materia, por decirlo, en el cuerpo físico. Y los caballos realmente ven el flujo de energía, ¿no? Sí. Todo lo que nosotros todavía decimos que es impresionante, el caballo lo puede ver. El caballo es un ser con tanta receptividad, ¿no? Con tantos receptores que realmente puede ver el flujo de energía. Entonces el caballo va directamente a donde está estancada la energía. Y no solo que ya está, digamos, poniéndonos a todos en un estado de coherencia, también ve directamente dónde está el desequilibrio y trabaja sobre eso. Y tiene la capacidad de realmente disolver y armonizar esos desequilibrios que hay en el ambiente. Y Y eso es parte de su naturaleza, es parte de su evolución, y ¿no? esto lo he vivido yo hace poco, además, que te cuento que es que estaba con mi pareja y mi pareja vive en Vitoria y vive justo en las afueras. Y al lado de su casa hay campo y luego hay un pueblito chiquitín que está al lado, justo al lado. Entonces hay que pasear, es media hora andando y al llegar al pueblo hay un como un terreno que hay muchos animales, de todos juntos. Hay tres caballos, dos hembras y un macho. Hay gallinas, hay cabras, están todos metidos en el mismo campo, en vallado, ¿no? Y la gente suele parar a dar de comer a las cabras y esto, ¿no? A los caballos. Y, y nos acercamos las hembras suelen estar quietos debajo de un árbol al lado de la valla, pero el macho suele estar más allá. Entonces nosotros nos acercamos a la valla y el macho nos miró y se acercó a nosotros directamente. Y se puso la cabeza, el morro, contra la valla. Entonces yo puse la mano y me empezó a chupar la mano. Me empezó a tocar, a chupar y estuvo un buen rato. Y luego se giró y hacía como si estaba vomitando, como si echara todo lo que me había chupado a mí, con la lengua afuera y me daba hasta pena. Y me quitó unas creencias limitantes bastante gordas que tenía en ese momento. Y lo estuvo haciendo como 10 minutos. Y seguía y seguía y seguía. Y luego ya me miró y me hizo como ya está. Ya estás limpio de las... Y estos caballos, este caballo en particular no se suele acercar a la valla nunca, el macho. Solo las hembras. Y al acabar eso, las hembras se acercaron también y se pusieron como de espaldas, las dos mirándole al macho. Mirando hacia el otro lado, no hacia el macho, sino hacia el otro lado. Y notábamos que estaba como ayudándole a deshacer de lo que me había quitado a mí. Y estuvieron ahí un buen rato como limpiando la energía. Y era un momento precioso, pero me quedé... El caso que nos hizo y la manera en que nos habló y nos transmitió esa energía fue impresionante. Es la primera vez que me pasa, ¿eh? Porque yo siempre tenía mucho miedo a los caballos, no sé por qué. Porque no han estado en mi vida constantemente y si no los conoces, pues te da miedo. Son animales hermosas, grandes, fuertes y imponen cuando están cerca y si no has estado cerca de ellos nunca. Pero me cambió mi percepción, cambió mi percepción sobre los caballos totalmente. Y, y así me encontré contigo en Instagram y dije, tengo que invitar a esta mujer a que hable sobre las limpiezas energéticas con caballos. Es que fue precioso, precioso. Y me gustaría algún día hacer una cosa como hacéis vosotros, un curso como hacéis vosotros o una limpieza, pero bien hecho. Me encantó. Sí, es hermoso. Es impresionante porque realmente, aunque hay muchas imágenes, a veces filmamos, ¿no? Y videos, pero todavía no llegan a captar todo
lo que pasa, ¿no? En ese momento, la capacidad que tienen, la entrega que la naturaleza en general tiene a la vida, ¿no? Porque ¿no? El animal o la naturaleza percibe un desequilibrio y automáticamente lo restablece, ¿no? Nosotros lo pensamos muchísimo. Si nos damos cuenta de algo o vemos algo que no hemos causado, nosotros decimos, no, no, esto es del vecino, o, ¿no? Y como volver a ver esa entrega que la naturaleza tiene todo el tiempo a restablecer los órdenes, ¿no? La armonía, el equilibrio mundial y comprender, ¿no? Tener ese chakra corona tan abierto a decir, claro, o sea, somos un mismo mundo, ¿cómo no voy a ayudar a que ese mundo esté más equilibrado, más en armonía, que habitan más seres en coherencia, en bienestar, ¿no? Todos tenemos un beneficio de eso. Eso es para mí como uno de los muy grandes aprendizajes que traen todo el tiempo, ¿no? Porque también podemos decir, ok, el caballo tiene la capacidad de leer el desequilibrio, pero también puede decir, bueno, me voy. Pero Ya, no, el caballo va y lo limpia, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Como vos bien lo has observado en ese encuentro, lo limpian, lo sacan directa, lo toman y lo sacan, lo liberan, no lo transmutan, no es que él pasa por su ser, sino directamente van y lo liberan. Y estás presente en esa liberación de algo que no pudiste liberar, capaz en toda esa vida o incluso en otras vidas, y viene este ser a liberarlo por ti, ¿no? Es realmente sí, impresionante. sí, fue muy hermoso, muy hermoso. Y unos días más tarde, mi pareja hizo el mismo camino y vio el caballo, pero no se acercó a la bahía. Y le miró a ella y luego miró a la casa, donde está la casa, y luego miró a ella otra vez. Y se dio cuenta mi pareja que estaba el dueño mirando desde el otro lado. Y no se acercó por eso. Ella no entendía porque normalmente cuando se acerca siempre el caballo. Pero le miró a ella y luego miró al dueño y luego miró a ella otra vez y dice, ah, ya entiendo por qué no te acercas. Por alguna razón el dueño no le gusta o el dueño no está de acuerdo o lo que sea, ¿no? Que se acerque a la valla cuando está mirando. Entonces lo entendía. Fue una cosa súper hermosa. Y me gustaría, sí, me gustaría hacer algo con caballos, sí. Y me gustaría un día tener también. Si se puede, si puede ser, ojalá podría tener algún día. Sería una cosa súper bonita. Entonces, ahora, cuando empezáis con todo este tema, ¿para cuándo prevéis que vais a estar ya en funcionamiento? Nosotros estamos viendo lo rápido que se está materializando todo, así que no tengo muchas dudas que nos va a llevar mucho tiempo. Realmente está todo tan puesto a favor que nosotros dijimos, bueno, capaz que en un año, capaz que... Y ahora está incluso pintando para en 2, 3 semanas, ¿no? Buah, Incluso ya hay instalaciones que podamos utilizar para hacer encuentros incluso para más personas, no solamente sesiones individuales, así que yo creo que está en un lindo camino y puede ser muy pronto. claro, Pero igualmente lo vamos a mencionar, ni bien abrimos acá la sede central, ¿no? Porque se mudó, digamos, de Argentina a la sede central. Vamos a comunicarlo, así que los vamos a invitar a sesiones individuales o a retiros y también tenemos sobre todo lo que más nos estamos dedicando en ese momento es también a nuestros alumnos, ¿no? Para que vengan, porque hay muchos seres instruyéndose. Pero tenemos muchas ganas, justo veníamos hablando también de abrir espacios para personas que no sean alumnos, sino también al público, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no quiero estudiar para ser terapeuta con caballos, pero sí quiero vivir esa experiencia. Y todo el año pasado, o sea, veníamos muchos años trabajando con al público abierto y todo el año pasado no, porque estuvimos muy ocupados en instruir como nuevas personas que puedan sostener ese trabajo también en Latinoamérica, ¿no? Porque ahora nos escribe mucha gente, ¿y ahora a dónde voy? Que se, ustedes se fueron a Italia. Entonces estamos justamente instruyendo muchas personas para que haya referencias allá y tenemos ganas de abrir acá de nuevo sí, a todo público, ¿no? Para hacer unas lindas sumersiones, incluso de 3 días, ¿no? Realmente como dejar todo y sumergirse.
porque los caballos traen tanto, la naturaleza en general, ¿no? Pero nosotros que bueno, que nos fascinan los caballos, lo vemos tanto a través del caballo, lo que traen a nivel sabiduría para nuestras vidas, que está muy lindo absorberlo en una vivencia como más profunda, ¿no? Como día y noche, día, como 3 días y 2 noches, donde realmente se integra también esa vivencia en las células, ¿no? Porque está bueno que realmente nos lo llevamos. Después de esta vivencia tan profunda, ya lo incorporamos, ¿no? Volvemos a la ciudad, no importa, o sea, podemos activar esa información todo el tiempo en nuestras células. Entonces, a donde sea que vayamos, lo podemos vivir, ¿no? Ajá, ajá. ¿Y qué tipo de personas suelen ir a vivir estas experiencias? ¿Personas que tienen crisis familiar o no sé, problemas de salud? ¿O qué tipo de personas suelen ir? En realidad, todo tipo de seres humanos, ¿no? Porque nosotros lo vivimos a lo largo de estos últimos 5 años, que realmente no hay. Como que no hay Una clase un sola. caja en la cual entran, ¿no? O sea, hemos acompañado de todo, personas que dicen, wow, me siento bien, solamente quiero hacer esa experiencia como expansión de la conciencia y de algo nuevo que puedo vivir. Obviamente esas personas también suelen tener algún leve desequilibrio o algo que quizás no han visto y también incorporan alguna información nueva, sueltan algo que ya estaba por soltar, ¿no? Porque todos lo podemos hacer todo el tiempo. Em, pero también hay personas que vienen por algo concreto y eso puede ser tanto algo físico como decir, tengo una enfermedad, ¿no? Que sería un desequilibrio ya llevado, digamos, al cuerpo físico. Muchas personas con tratamiento de cáncer, con, bueno, distintas patologías, ¿no? Para el mundo en general, que nosotros lo vemos más como, bueno, eso es un equilibrio, como todos los equilibrios dentro del ser, pero dentro del cuerpo físico, no ir tanto, es una enfermedad y con esa carga, ¿no? Porque realmente también vimos procesos impresionantes, ¿no? Como curaciones de algo que decís, No, bueno, no, o sea, no. es Sí. solamente que ese flujo se abrió de nuevo, se pudo restablecer, digamos, la salud. Y eso también en todos los otros cuerpos. Entonces vinieron personas a trabajar el duelo porque se falleció un hijo o falleció alguien de la familia, ¿no? Como dolores profundos emocionales. También eso, limitaciones de creencias, ¿no? Como estoy muy estresada o estoy muy negativo o no puedo avanzar con algo. Bueno, son todos en realidad procesitos dentro de nuestro cuerpo que si alguien como un caballo, un ser muy conectado y muy poderoso, nos ayuda, podemos volver a conectar con ese flujo abierto y las cosas cambian, ¿no? Es Mm. impresionante, pero realmente nos sacamos de repente se libera una creencia y ya no repetimos patrones y ya la vida de repente parece ser otra, porque yo me paro desde un otro lugar y puedo ver todas esas otras posibilidades que están en el mismo momento abiertos para mí que antes no pude ver. O Claro, puedo realmente gestionar emociones y no reaccionar nuevamente claro. de tal manera, ¿no? Entonces, como que, bueno, todo eso lo trabajamos. Sí, No sí, estamos limitando en nada, sí está bueno y siempre lo hablamos con, sobre todo en la academia con estos alumnos, también se pueden especificar en algo y también hay cosas que podemos decir como terapeuta, porque el caballo no se limita, el caballo no dice, ah, yo no atiendo a tales personas, el caballo atiende y tiene la capacidad, si está habitando el bienestar y viviendo acorde a su naturaleza, de atender a todo. Ahí entra digamos, lo que el terapeuta puede acompañar. Y está muy bien también decir, por ejemplo, personas con ataques de pánicos no acompaño porque no tengo la capacidad, porque también lo que nombraste hace un momento, ¿no? Hay muchas personas que también contactan con ese miedo al caballo, porque de repente estar acostada en una camilla y tener un animal de tal porte arriba tuyo, puede ser muy impresionante, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, las personas que por ahí tienen ataques de pánico pueden entrar en estados muy profundos, donde sí capaz que se puede llegar a liberar eso, pero se necesita un terapeuta al lado que realmente
también la habilidad de acompañar ese proceso, ¿no? Por eso también tenemos la academia, porque no es solamente tener un caballo, poner una camilla y decir, bueno, en total el caballo es súper poderoso, resuelve todo. También tiene que haber un terapeuta al lado que pueda hacer toda esa parte humana, ¿no? Claro. De que ese humano se siente acompañado, de Sí, saber cuándo intervenir, explicar, cuándo... ¿no? Explicar lo que está pasando también, porque la persona que está ahí en la cabina Totalmente. no sabe lo que está pasando. Y si no tiene una conciencia muy alta, o sea, si tiene una conciencia muy limitada, entonces no entiende lo que está pasando. Simplemente ve un caballo ahí y se asusta. Pero el terapeuta le puede explicar y dice, ahora tranquilízate, que el caballo te va a ayudar a llegar a ese sitio. Y luego lo que decías de las enfermedades también, Totalmente. cada vez se está demostrando de que muchas enfermedades tienen mucho que ver la base que viene de problemas emocionales, estancamiento emocionales o cosas que, eh, estados de que hemos heredado de nuestros antepasados o traumas que hemos tenido nosotros en nuestras vidas y estrés, ansiedad, añade todo eso más mal comer, también que ayuda mucho comer bien. Pero todas estas cosas, muchos de ellos están vinculados al malestar emocional. Y ahí es donde también el caballo ayuda mucho, ¿no? Entonces, si equilibras ese estado emocional, espiritual, otra vez, lo mismo que te has enfermado, te puedes sanar. Y ahí, Totalmente. Sí, el caballo como trabaja mucho con la coherencia cardíaca, ¿no? Lo que hablamos al principio, sí, realmente lo que hace es que empiezan a fluir, ¿no? De sí, vuelta todas las energías, se empiezan a alinear todos nuestros sistemas internos, ¿no? sí, Y el corazón, todas las emociones, digamos que, como vos bien lo dijiste recién, ¿no? Que muchas veces son, digamos, causas de todo eso que nos pasa en distintos niveles, luego a nivel mental o luego a nivel físico. Lo que hace el caballo es que nosotros podemos contactar con ese flujo, con todas las emociones que hemos reprimido, sí, ¿no? Porque muchas cosas nosotros accionamos de una forma, reaccionamos todo el tiempo de cierta manera ante cosas que son del inconsciente, ¿no? sí, Muchísimo por ciento de todo lo que hacemos y de cómo funcionamos está gestionada en nuestro inconsciente. Entonces hay muchas cosas reprimidas, ya sea de esta vía de la infancia o incluso eso, ¿no? Del linaje, del árbol genealógico y demás. Entonces el caballo hace que podamos contactar de repente todo eso que está guardado en el subconsciente y en el inconsciente puede surgir y lo podemos ver, ¿no? Por eso también es tan importante que la persona que acompaña, porque el caballo es maravilloso, saca todo esto y lo muestra, ¿no? Entonces, alguien tiene que estar al lado a decir, ok, todo eso que estás viendo lo podemos ir gestionando, ¿no? Porque caballo saca con eso de alinear y que de vuelta todo se armoniza. Pero necesitamos también eso, un acompañamiento para decir, bueno, lo vamos a ir gestionando. Yo vi realmente varias veces, y eso pasa, por ejemplo, mucho cuando hay vivencias traumáticas muy profundas, ¿sí? Desde de la infancia o algo tan impactante como abandonos, abusos, ¿no? Realmente algo que hace muchas veces que el alma se desconecta del cuerpo, ¿no? Se desconectan estos dos planos. Entonces, eso es como para una supervivencia, ¿no? Para seguir adelante después de lo traumático que has vivido y lo que también has como aprendido de alguna manera de lo inseguro que es el mundo, ¿no? Lo que tanto hay que tener cuidado porque todos te quieren dañar, ¿no? Estos son aprendizajes muy traumáticos que podemos tener como niños y luego llevarlos adelante y se desconecta, digamos, el alma del cuerpo. Y vi varias veces cómo los caballos vuelven a establecer esa conexión y es impresionante y es muy fuerte, ¿no? O sea, muchas veces después de tantos años, volver a conectar estos dos planos, estos dos cuerpos en el ser, son procesos muy profundos de que si queremos llegar a eso, con terapias también lo podemos, pero el caballo lo hace en el instante, ¿no? Entonces, son procesos muchas veces muy mm, profundos que no recomiendo, por ejemplo, hacer.
una terapia de estas cada semana, ¿no? No. Realmente lo que se remueve ahí Sí, basta para muchos meses sí, irlo asimilando, dejar que esta nueva conexión se asienta, ¿no? Porque necesitamos tiempo para hombre, que podamos integrar ahora esta nueva conexión de sí. nuevo. Así que, pero es impresionante realmente lo que pueda pasar. Sí, yo noté el otro día cuando hice lo que te conté, yo me noté flojo a la tarde, me noté emocionalmente flojo y de fuerzas, o sea, no tenía la energía, me noté baja, porque noté ese cambio y los días y semanas siguientes hubo muchos cambios en mi vida, o sea, muchas cosas que yo estaba esperando que pasara, que yo estaba bloqueando con un pensamiento limitante y se liberó y empezó a llegar cosas que yo estaba esperando que llegara y no llegaba. Cosas que yo quería que llegasen, ¿no? Eh, pues sí, es muy impresionante, impresionante. Y la gente tiene que entender también lo que decías, ¿no? Que cuando haces un proceso de estos y te liberan cosas, el cuerpo tiene que asimilarlo, tu cuerpo tiene que alinearse otra vez y acostumbrarse, porque tú estás acostumbrado a estar desequilibrado y te acostumbras a ello. Y cuando algo cambia en el cuerpo, ese desequilibrio, ¿qué pasa? Que esto no, yo normalmente estoy acostumbrado a quejarme todo el día y ahora no me estoy quejando. Y cuando algo cambia así de radical, tu cuerpo dice, ¿qué estás haciendo? Llevas 25 años quejándote y ahora no te quejas. Hay un cambio aquí. Entonces, sí, hay que acostumbrar así, el cuerpo tiene que acostumbrarse a ello. Y es todo lo subconsciente, lo que decías. Te viene todo de... No te das cuenta hasta que lo dejas de hacer. Y hay ese Totalmente. cambio. Mm, Y los caballos tienen eso, ¿no? De traer la información, porque la coherencia es esa, ¿no? La mm, coherencia es como vernos integralmente, accionar como tal, ¿no? Pero nosotros como que solemos estar acostumbrados también de vivir de manera incoherente, ¿no? Todo el tiempo nuestros sistemas del cuerpo están funcionando como pueden, decimos una cosa, yo sueño tal cosa, pero todo el tiempo estoy accionando en otra dirección, ¿no? Como muchas incoherencias que en la naturaleza son un peligro. La naturaleza no es incoherente. Entonces, el caballo también identifica una incoherencia como un peligro, ¿no? O sea, es como algo que no tiene sentido en la naturaleza y acciona eso, ¿no? Entonces empieza a mostrar el inconsciente, hace que surja el inconsciente para que lo podamos incorporar. Porque por eso muchas veces, ¿no? Ciertas formas que pueden funcionar, pero pueden también no funcionar, por ejemplo, solamente mantenernos nuevas afirmaciones positivas. ¿No? Si realmente no las podemos integrar, si no podemos ir a la raíz de esa emoción, seguimos reprimiendo la emoción, pero manteniendo nuevas formas de vivir con eso reprimido, no es como algo, esto reprimido sigue vibrando en tu campo. Entonces están vibrando las dos cosas, está vibrando la afirmación positiva, que es genial, pero al mismo tiempo la creencia o la emoción que te la niega, entonces sigue siendo incoherente. Necesitamos llegar hacia esto para integrarlo, verlo y disolverlo. Recién ahí, ¿no? Donde no hace falta ser perfectos, nunca lo lograremos o ya lo somos en realidad, ¿no? mm, Pero es como integrarlo, decir, bueno, también tengo esto, ¿no? También tengo esta sombra, también tengo esa luz, tengo este miedo, me ha pasado esto, ¿no? Pero cuando lo hago consciente y ya lo llevo a otro nivel, digamos, ¿no? Luego obviamente hay que accionarlo y demás, pero ya no tenerlo en el inconsciente, es decir, no, no, yo soy así y negar todo esto sí, sí. el caballo dice, no, 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 esto es peligroso. Entonces lo empieza a mostrar, ¿no? Y nos lo trae a otro nivel. Es realmente impresionante. Sí, sí, no es darte cuenta de las cosas, ¿no? Es traerlo a tu consciente, como decías tú, que hay muchas cosas que no nos damos cuenta de que hacemos o que accionamos o decimos, no sé, en ciertas situaciones decimos cosas o hacemos cosas automáticamente por nuestro inconsciente o nuestros pensamientos limitantes y juicios, prejuicios o lo que quieras. Y claro, si no te das cuenta, si alguien no te enseña, dice, ser consciente de que haces esto.
haces esto. Por eso muchas veces los actores se ven a sí mismo en vídeos y dicen, ah, mira, he hecho esto mal, he hecho es como hacer eso, es como corregir, pero si no te ves, si no te miras, no lo puedes corregir. Y eso es lo Claro, que, el miedo que tiene todo el mundo de cagar ahí dentro y ver lo que tienes mal. Mucha gente tiene mucho miedo de hacer claro. eso. Es que lo que trae también los animales, ¿no? En general, es el no juicio. Eh, Entonces, porque nosotros muchas veces cuando nos vemos, o también tenemos miedo que alguien lo vea porque nos van a juzgar, ¿no? Entonces es como mejor esconderlo para sobrevivir en la sociedad que demostrar que también tenemos esto. Y el caballo que viene con el no juicio, no, como la naturaleza en general, no encajan esto como algo malo. Esto simplemente es parte. Lo malo es reprimirlo, pero no es tenerlo en realidad, ¿no? Entonces, cuando podemos decir, soy todo esto y estoy trabajando en ello constantemente, estoy evolucionando, es más liviano, ¿no? Porque no hay un juicio como toda esa parte, ¿no? Como yo veo que tengo acá una sombra justo por la luz que entra por la ventana, ¿no? Como toda esa mitad es sombra y toda esa mitad es sol. Está perfecto, no, no encasillo que la sombra automáticamente es algo malo, ¿no? Eso hacen los animales. Ven lo que hay. Ok, de esto es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? De todo, ¿no? Eh, sí, sí. es impresionante, es como ese, es uno de esos aprendizajes de la naturaleza que Sí, son eso es maravillosos. lo más maravilloso de la naturaleza en sí, que no hay juicio. Y eso es lo que más, es nuestra perdición como humanos, el juicio. Y el juicio a veces lo tenemos sin saberlo, porque son como hábitos que hemos heredado de nuestro, desde que nacemos hasta que somos conscientes de quiénes somos y lo que hacemos. Pero aún así, hay muchas cosas, son programas que tenemos metidos en la cabeza, en el inconsciente, y pensamos o hacemos cosas de cierta manera inconscientemente. Sí, es así. Y hasta que alguien te muestre, pero ¿sabes que haces esto así y piensas así por esto, esto y esto? Entonces ya te puedes sacarlo a la afuera y decir, pues sí, no quiero ser así. Yo lo que quiero es ser una persona sin prejuicios, sin... Es lo que decía yo de los niños, que yo soy profesor durante muchos años. Y había un profesor que trabajaba conmigo que decía, yo no veo niños. Cuando el niño decía, ah, es que me tienes manía, dice, no, yo no veo niños, veo almas. Entonces ya quitas todos los prejuicios que hay en el mundo, si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, si es blanco, si es negro, si es musulmán, si es cristiano, eso quitas todo. Veo almas, no veo niños. Entonces ya no puedes Eh, decir nada. Y eso es lo que ven los sí, animales. y creo que esto es mismo lo que pasa en la naturaleza. Ni siquiera el caballo dice, veo un humano, ¿no? Veo una energía. Eso Y es. esa energía me atrae, ¿es coherente o es incoherente? Y me atrae para desbloquearlo, ¿no? Me Sí, atrae y me siento seguro o es una energía confusa y tengo la capacidad de ordenarlo, porque el caballo por su naturaleza tiene esa capacidad, ¿no? De vivir en manada. La manada es un espacio totalmente armonioso, necesitan la armonía y la coherencia cardíaca como base para conectarse con su entorno, entonces en base a eso corrigen y armonizan su ambiente, entonces formamos parte de su ambiente, nos comienzan a armonizar. Es la naturaleza pura en acción en realidad, ¿no? Y no piensan, ah, esto es un tigre, esto es un... No, ven la energía, simplemente. sí, Em, sí, sí, no encasillan ni siquiera en especie, en nada. Es como la energía pura de la creación como cualquiera, pero la del humano suele ser un poco distorsionada. Entonces, bueno, vienen y trabajan sobre ello, ¿no? sí, sí, así es. Y es, por eso también los perros, ¿no? Los perros hacen lo mismo. Los perros aman a su el cuidador, sea quien sea. Le da igual que seas musulmán, seas católico, seas negro, seas blanco, seas gordo, flaco, guapo, feo. Te da igual, les da igual a los perros. Te aman. Simplemente es eso, te aman. No, no tienen ningún tipo de juicio. Y es con todos los demás y toda la naturaleza en general, porque las plantas y los animales son iguales. Sí, Son están todo el tiempo al servicio, ¿no? Como los árboles que todo el tiempo
toman la energía, la transmutan, producen oxígeno, no piensan, hoy voy a producir un poquito menos porque veo que estos humanos que se mudaron recientemente aquí no se merecen tanto oxígeno, ¿no? Realmente no tienen ese pensamiento. La vida todo el tiempo está a favor de ser vida y que todo funcione perfectamente. Hay una comprensión, ¿no? Sin tener mente, sin tener, no sabemos qué conciencia, ¿no? De que todos somos un organismo vivo y que todos hacemos lo mejor para mantener ese organismo con vida, que es lo que pasa dentro de la manada, ¿no? Se ven como un organismo y hacen todo lo mejor para que ese organismo avanza. Y eso hace toda la naturaleza todo el tiempo, por eso es tan perfecta, ¿no? Mm. ¿Y los caballos entonces son animales de manada? ¿Les gusta? ¿Son muy sociables entre ellos? Son animales de manada y tienen, ¿no? Traen ese paquete, digamos, de ser un animal presa, ¿no? Que es como muy distinto, por ejemplo, a los otros animales con los que solemos tener contacto, como el perro y el gato, que son predadores, ¿no? Entonces tienen una naturaleza totalmente distinta, ¿no? Ya parten de una base distinta, o sea, para ellos la vida es mucho más peligrosa que para un predador, por lo tanto también se agrupan en manadas, ¿no? Porque saben que entre que más son, más se pueden proteger. Son mucho más receptivos porque todo el tiempo están conectados con su alrededor, todo el tiempo, ¿no? Vemos que a un perro se ve algo, se acuesta y se duerme. Un gato lo mismo, ¿no? Un caballo generalmente siempre está de pie, ¿no? Muy pocas veces Mm. se toma ese lujo de acostarse por un momentito. Es un animal que siempre tiene que estar, digamos, dispuesto a correr, ¿no? Dispuesto a moverse, ¿no? Y todo el tiempo recibe la información. Tiene que saber exactamente si detrás de ese arbusto hay alguien y ese alguien con qué energía viene, ¿no? Porque que hay alguien, bueno, o sea, no pueden correr siempre cuando viene alguien. Tienen que correr cuando viene alguien que trae una energía que está demostrando me va a atacar. Porque no, si cada vez que ve un ser humano que puede ser un predador, somos predadores, ¿no? En la naturaleza. Si cada vez que ve un humano dice "predador" y sale corriendo, no sobrevive porque ya gastó toda su energía vital en correr de peligros que no son reales, ¿no? Mm. El caballo realmente conecta con el peligro real, ¿no? Y eso también es una de las cosas que nosotros vemos en los humanos. Todo el tiempo nos estamos preocupando por peligros no reales, Sí. que no tengo más trabajo, que no voy a poder tener dinero para que mis hijos tengan que comer. No, cuando miramos nuestras preocupaciones, ¿cuánto nos damos cuenta que nunca se hacen, nunca se hicieron realidad y probablemente nunca se van a hacer realidad? Mm. ¿No? El caballo es mucho más indefenso que el humano y vive mucho más en tranquilidad y bienestar y coherencia que el humano, ¿no? Y nosotros eso ya ahí vemos como una gran información, ¿no? Que un animal mucho más indefenso está mucho más tranquilo porque se enfoca en lo que, en la realidad. Porque está habitando el presente. No Mm. se preocupa, ay, podría ser que acá viene un puma en cualquier momento. No, el caballo se conecta con el presente para poder saber cuándo viene un puma y entonces solamente correr cuando viene un puma que se lo quiere comer. Sí. No gasta toda su energía vital como nosotros, preocupándose por algo que nunca Por va a pasar. si acaso, por si acaso, por si Claro, acaso, sí, no, sí, eso es lo más. gastamos mucho más energía en lo que puede pasar, el easy, easy, easy esto, easy lo otro, gastamos mucha energía en eso, sí. Eso y las cosas que nos ha pasado en el pasado. Vivimos más en el pasado y el futuro que en el presente momento, sí. Y es Totalmente, muy importante vivir en el presente momento para estar centrado, para empezar. Y estar en lo que estamos haciendo ahora mismo. Dar el 100% de energía a lo que estás haciendo. Y lo mismo que hablar con alguien, que si comer, que si andar por naturaleza, o estar con tu mascota, o estar con tu pareja, o quien lo que sea. Dar 100% de energía a eso, a una sola cosa. totalmente. Y es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que aprender a hacer, que a mí me ha costado muchos años hacerlo. Y los caballos son muy grandes maestros en eso, ¿no? Al tener ese tamaño tan grande,
también nos conectan muchísimo con el presente. O sea, de repente tenés un animal tan gigante adelante y conectás con esto. O sea, con esto que está sucediendo ahora. Ahí no pensás en, ay, no sé si apagué la cocina o tengo que más adelante sacar la ropa del lavarropas. Realmente te estás conectando con un animal enorme enfrente tuyo, ¿no? Y ahí empezamos a conectar de vuelta con la presencia. O sea, los caballos, si tenemos ese privilegio de estar todo el tiempo en contacto con un caballo, todo el tiempo nos devuelve al presente, porque el caballo además sabe todo el tiempo si estás presente o no. En el momento que no estás presente, el caballo se va o dormiste, ¿no? En lo Sí, que estás sí, haciendo con sí. el caballo. Entonces, Desconecta, son grandes desconectas. maestros Eso es, de tienes esto. esa conexión y en el momento que rompes esa conexión con él, bueno, ya no tiene conexión conmigo, ya está otra cosa, entonces me voy. Sí, Totalmente, totalmente. sí, 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 no, son animales majestuosos, la verdad. Es que son además bonitos de ver, la fuerza que tienen, la majestuosidad que tienen, son preciosos, es que me encantan, realmente me encantan. Y los caballos que entonces que están separados, si están solos o son para trabajar en el campo que durante muchísimos años, estarán realmente tristes, ¿no? Sí. Bueno, justo hace poco comunicamos, ¿no? Como cuándo un caballo puede sanar y cuáles son como las necesidades básicas de los caballos que tienen que estar cubiertos, ¿no? En todo momento. Y la más principales la más fundamental es estar en manada. Su vida se basa en eso. Realmente, aunque le des todo tu amor humano, aunque le des mucha comida, mucha agua, lo trates bien, tenga movimiento, cuando no tiene otro, mínimamente uno, ¿no? Un otro de su especie, porque también empiezan a hacerse manada con lo que encuentran, con una cabra, con lo que sea, ¿no? Porque son tan sociables. Realmente, gracias a esta vida en manada evolucionaron hasta hoy, porque son una especie que tienen más de 50 millones de años, ¿no? Entonces, si hubiese habido un tigre y un caballo, terminaba la vida ahí mismo, ¿no? Entonces lo primero que se dieron cuenta es que tienen que vivir en la manada. Eso es lo que le da la seguridad, la tranquilidad, se autorregulan entre ellos, ¿no? Todo el tiempo. Así que sí, es muy, muy importante. A veces no se hace tanto énfasis en eso, ¿no? En Mm, los humanos hacemos más énfasis si tiene un establo, si tiene el pelo brillante, si tiene el bozal de color rosa, si tiene todo esto, si tiene mucha comida, pero el animal, el caballo, no como el perro que se arregla totalmente con nosotros en una casa y está feliz, ¿no? El caballo tiene otra necesidad que es esa. Y mm. es muy, muy importante. ¿Y, y sabes por qué algunos caballos muerden a los humanos? Que hay Y caballos eso con puede tener muchas distintas interpretación. causas, digamos, Sí, ¿no? O sea, hay como dos principios, o sea, hay una que en general es como la base. El caballo en su naturaleza no es un animal en realidad de ataque, ¿no? O sea, es muy, claro, muy raro, solo en momentos muy, muy claves que tiende a atacar, ¿no? Tomar esa decisión. Pero no es su naturaleza el ataque. Entonces ya cuando un caballo ataca, hay algo que está distorsionado y eso siempre tiene que ver con nosotros, el humano. Algo estamos haciendo mal, ¿sí? O tuvo una mala experiencia en el pasado con un humano y se está tratando de defender, o tuvo una mala experiencia, que a veces las malas experiencias no son lo que nos imaginamos. Decimos mala experiencia y decimos, ay, un humano lo pegó y ahora muerde. No, una mala experiencia puede ser que un humano no lo entendió y lo empezó a invadir. Y la invasión por el humano a veces es incluso tocarlo todo el tiempo, tenerlo como un perrito, ¿no? sí, Y uno dice, no, pero yo lo amo tanto, le doy todo mi amor. Sí, pero no estás entendiendo su lenguaje y no ya, estás accionando a lo que necesita el caballo, porque el caballo necesita menos abrazos y más naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que siempre es en base a distorsiones, ¿no? sí, sí, Pueden ser distintas, pero algo no respetó el humano en base a su naturaleza. Un caballo que realmente crece
acorde a su naturaleza, no tiende generalmente a morder, salvo que tiene que proteger a su potrillo de alguna manera, ¿no? Algo así como clave, pero Sí, sí, sí. hasta eso puede darse cuenta que no estás viniendo a invadir el potrillo. Si estás manejándote de manera correcta y no invadas ni a la yegua, ni al potro, ni al potrillo, no te van a morder, salvo que eso, tienen un reflejo, digamos, causado por algún mal manejo, ¿no? Por decirlo así. Ah, vale. Sí, es una cosa que yo tenía pensado porque he visto alguna vez en algún vídeo que de repente da la vuelta a un caballo y muerde, ¿no? A una persona y Sí. era por algo. Pero Sí, si vamos ahí como al fondo, muchas veces a la vida de ese caballo, no están sus necesidades básicas cubiertas. Seguramente una o varias no están cubiertas. vale, vale. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a explicarnos todo este proceso que hacéis y cómo funciona y qué hay detrás. Es muy interesante todo, muy, muy, muy interesante, me encanta. Y espero que algún día podamos conocernos y me muestres tus caballos y hablamos de este tema en persona. Sí, Es, sería hermoso. sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por invitarme también y abrir este espacio para que se pueda conectar más profundo todavía con esa sabiduría que esos hermosos seres nos traen y la conciencia también de que estén en buenas condiciones, ¿no? Sí, Eso es es muy importante, importante. sí, sí, porque hay gente que dice, quiero un caballo, pero Sí, tiene mucho detrás también. sí, tal cual. Necesitan cuidados de otro tipo que no pensamos. Así que muchísimas gracias, Saskia. Ha sido Gracias, gracias a vos. Muchas gracias. Y gracias a vosotros ahí por estar ahí otra semana más. Espero que os haya gustado la entrevista y la semana que viene volvemos con otra persona, en otro terapeuta, con otras cosas. Nos vemos la semana que viene. Chao, buena.